Y esto, cuando se caiga la pavada esta, ustedes van a ir todos colgados, papá. Ah, ¿me estás amenazando de colgarme? Decilo de vuelta. ¿Por qué me amenazaste de colgarme? ¿Vos amenazaste de colgarme? No. ¿Cómo te llamás? No, no te Dijiste amenacé de todos colgarme, colgados. no. Todos colgados. Sí, Salí de acá, salí de mi espacio físico. Sí. ¿Sabés qué Me estás haciendo vos amenazaste. colaborando? Me estás amenazando. Gracias. Vení. ¿Vos querés que Milito se vacune? Primero que esta persona no me amenace de colgar a nadie. De colgar a nadie. Amenazaste de colgarnos. Amenazaste de colgarnos. Amenazaste. ¿Sabés que te saltó el judío? Te saltó. Ah, sos antisemita. Muy buenas tardes en una mala tarde, porque ha sido tremendo lo que sucedió con nuestros colegas, compañeros, amigos de Radio con Voz. El ataque de los antivacunas, como en otras ciudades, los mismos idiotas, los mismos manijeados por ese periodismo antivacuna, antitodo, que determina comportamientos alucinantes, absurdos, como el de esta persona. Mire el rostro, mire la expresión, mire la gravedad del ataque, mire el miedo que provocan, la forma en que se dirigen a periodistas que solamente están hablando del pase sanitario, que están diciendo que está bien el pase sanitario, que es bueno el pase sanitario, y aparecen estos ante todo, antivacuna, antibarbijo, antigobierno, antiizquierda, anti cualquier cosa que se cruce en el camino que no sea su sentimiento nazi ultraderechista, su bochorno de espíritu para ir a atacar a colegas que solamente están diciendo por radio, en una radio más, lo que piensan, lo que sienten frente a lo que se da como los temas de discusión que puedan existir en estos momentos, pero no ese tipo de discusión. Discutir si la vacuna es buena o mala, discutir si la vacuna es veneno, como trataron de decir los medios y algunos políticos que responden a los medios, o si la vacuna es buena, si la vacuna es noble, si la vacuna salva vidas como salvó vidas toda la vida. Desde que conocemos la palabra vacuna tenemos un enorme alivio. La vacuna curó las gravísimas enfermedades que a través de esta generación yo he podido ver. La poliomielitis, por ejemplo. ¿Cómo se curó si no era con la vacuna? Es algo tremendo lo que sucede, pero también es un disparate esto que hemos vivido hoy, porque lo padecemos todos. El ataque a Alejandro Berkovich y a sus compañeros en Radio con Voz, enseguida vamos a estar con Berkovich, marca una etapa más de la locura que desatan aquellos que empujan a la demencia y a la tontería, a la estupidez humana, a comportamientos de este tipo, desde el empuje periodístico por estar contra todo, contra gobiernos, contra democracias, fundamentalmente en la República Argentina. Los antivacunas han atacado la BBC, han atacado la Radio Nederland, han ido contra todo, es verdad, y ahora se dio también en la Argentina. Pero mire de qué manera, con la expresión antisemita de te saltó el judío. Esto es también algo interesante para la Daya, para decirle, mire dónde están los enemigos. No están los enemigos en los que intentaron el memorándum con Irán. No, Daya, los enemigos están aquí, en la locura que promueve el periodismo al que ustedes sirven. Porque también es una tristeza que todavía tengamos que escuchar ese tipo de expresiones. Te saltó el judío. ¿Sabe lo que hay detrás de eso? Cuánto odio y cuánta historia de la que ha dañado para siempre a la propia humanidad. Y esto es lo que tenemos hoy. Van por la vacuna, pero cuando ven a alguien que tiene un apellido judío, proceden de esta manera. Vamos a ver de nuevo el video del ataque íntegramente, porque se aprende también viendo a estos desarrapados que son capaces de comportarse de esta manera. Y esto, cuando se caiga la pavada esta, ustedes van a ir todos colgados, papá. Ah, ¿me estás amenazando de colgarme? Decilo de vuelta. ¿Por qué me amenazaste de colgarme? ¿Vos amenazaste de colgarme? ¿Cómo te llamás? No, no te Dijiste amenacé de todos colgarme, colgados. no. Todos colgados. Salí de acá, salí de mi espacio físico. ¿Sabés qué Me estás haciendo vos amenazaste. colaborando? Me estás amenazando. Gracias. Vení. ¿Vos querés que Milito se vacune? Primero que esta persona no me amenace de colgar a nadie. De colgar a nadie. Amenazaste de colgarnos. Amenazaste de colgarnos. Amenazaste. ¿Sabés que te saltó el judío? Te saltó. Ah, sos antisemita. Esto ocurrió hace un rato nada más en Radio con Voz. Enseguida vamos a estar con Alejandro Berkovich. Quiero saludar a quienes están hoy en nuestra mesa de trabajo. Voy a empezar por una invitada muy especial, Julia Estrada. Doctora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Víctor? Un placer estar acá. Medio triste con esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero son las expresiones de odio que estamos viendo en distintas esferas, también en la esfera de la política, que me parece que es la más preocupante porque hay una legitimación en muchos casos desde la política para este tipo de actitudes, no son silvestres.
El saludo para el doctor Darío Villarroel. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Y lamentable, y no es la primera vez y no es la única radio. También La Puerta de Uriarte y Nicaragua estuvieron en el programa de José María Listorti. También estuvieron acá, en La Puerta de C5N. Como decía recién Julia, a quien la saludo, obviamente esto tiene que ver con un odio y ahora es el pase sanitario. Pero después vendrá otra cosa. Y la verdad que el tema es, yo nunca lo voy a poder entender. Está en juego la vida y la muerte de las personas y esta gente juega este juego que, como dijo Víctor Hugo recién, los medios de comunicación, la mayoría apoyan y le dan manija. Muy buenas tardes, Lautaro Maislin. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Y son las mismas personas que se manifestaron en cada oportunidad a la plaza en contra de las medidas que ha tomado el gobierno durante toda la pandemia. Han venido a C5N, como decía recién Darío, también fueron a Radio Pop cuando fueron a atacar a José María Listorti. En algún momento, Víctor Hugo, vamos a ver cuando vinieron acá a la puerta de C5N y estaban pidiendo en ese mismo video que atacaban a Ale Berkovich que hable Chinda Brandolino. Chinda Brandolino es una médica que estuvo en una convención nazi en Guadalajara, que también la vamos a ver en algún momento, que reivindica a Hitler. Queremos saludar a Córdoba y sus problemas de hoy, contados por Sofía Pérez, nuestra compañera allí. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a todos en el piso. Y bueno, preocupante la situación aquí en Córdoba porque estamos en Montecristo, a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba. ¿Y saben por qué nos vinimos hasta aquí? Porque estamos hablando del tercer brote en menos de 4 días aproximadamente. Aquí hubo una fiesta de egresados el pasado fin de semana y ya estamos hablando de 40 casos positivos de una pequeña localidad, y estamos aquí en el dispensario donde vemos la cantidad de jóvenes haciendo cola para poder hisoparse. Nosotros tenemos alguna información que vamos a chequear con especialistas. Vamos a estar con el doctor Luis Cámara en un ratito, Sofía. La pregunta tiene que ver con el Omicron, porque hay quienes sostienen que el Omicron finalmente puede convertirse en una buena noticia en la medida en que podría haber mucho menos muerte que con las otras cepas. Y esto a algunos los entusiasma, por más que sea peligroso y por más que el Omicron sea más contagioso todavía. Exactamente qué es lo que está pasando en la provincia, qué es lo que ustedes viven allí. Sí. No nos está escuchando bien, Sofía. ¿Tiene alguna dificultad? Vamos a volver. Estas imágenes me ayudan, son con relación a los hisopados que se están practicando para determinar cuántas personas de las que sospechan que pueden tener coronavirus en estos momentos son ratificadas como positivos. Hay una tarea incesante, como siempre, del personal sanitario. Hubo fiesta de egresados, estamos en fin de año, muchos jóvenes, algunos que no se han vacunado, y ha generado esto. Y estaba revisando que cuando vino Manaos, los primeros casos, provincia de Córdoba. Vino la Delta, los primeros casos, provincia de Córdoba. Vino Omicron, primeros casos en la provincia de Córdoba. ¿Qué cosa esto de la provincia de Córdoba? Y soy cordobés, que ahí se dan los primeros casos. Faltan medidas, faltan vacunas. ¿Qué está pasando en Córdoba? Volvemos a Sofía Pérez en Córdoba. Sí, Víctor Hugo. Bueno, la situación acá es complicada porque hay amplias sospechas de que estos casos sean Omicron. Ya tuvimos los primeros casos en Jesús María, que lo relatábamos días atrás, ¿no? En Jesús María, en Colina Carolla, tras este viajero que llegaba de Dubái, recordemos, y que finalmente dio positivo, cerca de 10 casos positivos, todos con Omicron. Y en este particular es distinto, algo que nos enteramos ayer de una fiesta de egresados donde involucraba a 4 colegios en total. Ya son 100 los casos positivos de ese brote. Y hay posibilidades que este brote del que estamos hablando ahora tenga un nexo con ese brote, porque es algo que ocurrió este fin de semana y ya hay 40 casos positivos y 70 familias aisladas, Víctor Hugo. La verdad que preocupa la rapidez de contagio que hay acá. Muy bien, Sofía, muy bien. Hay que buscar, le voy a pedir a nuestros compañeros de producción sobre la marcha, cuánto cuadro sea posible mostrar para que se vea la gravitación que tiene la vacuna. Por ejemplo, de cada 100 personas que se contagian, 90 son los no vacunados y 10 son los vacunados, siempre leve. Esto es interesantísimo y todos los cuadros que se han hecho, todas las estadísticas que se han llevado a cabo, por ejemplo, los Estados Unidos dan ese tipo de resultados.
se contagian muchísimo más, pero mucho más, aquellos que no están vacunados, que los que sí están vacunados, que se pueden contagiar. Ya está probado que definitivamente son contagios que llevan a un COVID-19 muchísimo más leve que el que padecimos aquellas personas que sufrimos el COVID-19, Lautaro. Sí, Víctor Hugo, y recién lo veíamos, los videos de los antivacunas y antibarbijos que van a los medios de comunicación a escrachar cuando algo no les gusta, cuando algo se utiliza para combatir la pandemia. Vamos a recordar el momento en que vinieron a C5N las mismas personas que estuvieron atacando a Alejandro Berkovich. No, venimos a escrachar a C5N. Ustedes promocionan el barbijo. El barbijo provoca hipoxia, destruye el sistema inmunológico lentamente y provoca cáncer. Y además ustedes promocionan las vacunas. Las vacunas no son vacunas, son armas biológicas de alta intensidad. Debate científico, apagá la TV, pero está saliendo por TV. Bueno. Esto está pensado para que la gente se meta la vacuna y se muera o quede estéril. ¿Pero pandemia porque está planeado o porque está en contra? Planeada. Porque está planeada. No, perdón, pero pensé... porque bueno, pero pensé que estaban en contra de los planes que se dieron durante la pandemia. No jodan más con el barbijo y no digan a la gente que si no te vacunaste vas a morir, porque este es un virus que mata, subí un poquito, que mata al menos del 1% de los infectados. Hay solo algunos cuantos periodistas que respaldan la opinión del pueblo como no me sale. Esto es muy importante, el hisopado es criminal. Porque te meten duele mucho cuando te lo hacen, te meten un caño por la nariz y atraviesa la membrana del sistema inmunológico que rodea el cerebro. Después de eso queda una lesión y cualquier virus que te entra por la nariz te puede matar. Soy alérgica al huevo, por ejemplo, y tengo que ponerme la vacuna. ¿Cómo sé si tiene huevo adentro? Puede estar hecha con huevo y ser alérgica al huevo. Por supuesto. Esto es lo que ocurrió frente a C5N. Son todos unos personajes. En algún momento provocan una sonrisa, pero después uno se da cuenta que hacen mucho daño y que son muy peligrosos cuando además tienen esa furia que hoy se desató contra nuestros colegas de Radio Con Voz. De vez en cuando vienen pacíficamente. De verdad que así podía hacerse una nota. Ustedes vieron el siempre impasible y delicado Lautaro Maislin, cómo trataba a la gente y cómo conseguía inmediatamente una respuesta de gente que piensa muy distinto, bueno, son antivacunas nada menos, pero que podían expresarse respetuosamente también. En cambio, lo que se vivió hoy, veámoslo, es una demostración fehaciente de a qué grado de locura arrastran a la gente esos medios de comunicación que también están enloquecidos. Ahora contra el pase sanitario. Hemos visto cómo se pusieron el otro día en TN de acuerdo con un cura antipase sanitario que le decía cualquier cosa a Kicillof y lo ponían y lo celebraban y lo festejaban y hasta se preguntaban si no tendría razón el cura y que en realidad lo que había pasado era que el gobierno se había apurado, o sea, le daban la razón. Y esto da ínfulas a quienes se comportaron hoy en Radio Con Voz de la manera que ya hemos visto, pero que de vez en cuando vale la pena refrescar con imágenes que son muy dolorosas pero muy necesarias. Sí, Víctor Hugo, y vale lo que vos aclarás porque en este caso a Alejandro Berkovich lo atacaron, ahí veíamos que le decían que lo iban a colgar por judío, agresiones antisemitas, y estaban tratando de que le den la palabra a Chinda Brandolino. ¿Quién es Chinda Brandolino? Bueno, una médica también antivacunas que, vamos a ver ahora, se presentó en un congreso nazi en Guadalajara y destacó políticas de Hitler llamándolo el Führer. Asesorar a Hitler en la toma del territorio hace la ley Himmler, que dice así, que no, el Führer no la dejó entrar en vigencia. Uno de los tantos problemas que tenía Alemania, y tal vez uno muy grave, era la falta de territorio, que el presidente norteamericano conocía perfectamente. Se llama Chinda Brandolino. ¿Y por qué la citamos ahora? Porque los antivacunas la tienen
Lautaro como una especie de ídola. Sí, Víctor Hugo, y porque quería que le den la palabra a especialistas como Chinda Brandolino, los que estaban afuera de Radio Con Vos, mientras se transcurría el programa de Alejandro Berkovich. Querían que le den la palabra, bueno, nosotros queríamos mostrar quién es Chinda Brandolino. Ha sido una de las tantas que ha convocado junto a Patricia Bullrich a varias manifestaciones en contra de los cuidados para combatir la cuarentena que ha implementado el gobierno. Está Aníbal Fernández en un ratito. Vamos a preguntarle hasta qué punto son tolerables este tipo de escraches, que son muy violentos y que pueden generar violencia, porque a veces se encuentran con periodistas que no reaccionan, que los aguantan. Un día se van a trenzar y va a pasar cualquier cosa, va a ser tremendo. Entonces, ¿hasta qué punto es nada más que una contravención? En todo caso, no sé cuál es la tipificación que se puede dar a lo que acabamos de ver en Radio Con Vos, Darío. Sí, puede ser una contravención, pero Víctor Hugo, esto va a ir increyendo, como decimos los abogados. Vos reivindicás muy bien el derecho a protestar, a decir cualquier cosa, pero hay un límite. La verdad que a medida que ha pasado el tiempo y ha avanzado la pandemia y hemos visto todo lo que vimos, la verdad que se están poniendo cada vez más violentos. Y como decís vos, hay periodistas tranquilos que no reaccionan, pero un día va a pasar algo. A mí lo que me parece preocupante, y lo digo también desde el punto de vista económico, lo hemos conversado muchas veces, es la habilitación de estos discursos que aparentemente no tienen ningún efecto concreto, pero después sí lo tienen. Por ejemplo, cuando en economía discutimos las alarmas en relación al dólar que se van instalando sobre algunos medios en particular, eso después tiene impacto en lo que le pasa a la gente, en las expectativas, en lo que pasa también en los mercados. Acá lo mismo, hay una especie de impacto implícito que no se termina midiendo, más allá además de las muertes, que no terminamos todavía pudiendo detectar cuántas son, producto de discursos que van circulando y se van instalando. Pienso en la tremenda violencia del título de ayer de Clarín, la locura, la demencia de Clarín diciendo el fracaso, que era mentira, porque a la tarde supimos que había bajado 1% la inflación con respecto al mes de octubre. El fracaso hace dar marcha atrás al gobierno, el desaliento y la decepción que crean en los ciudadanos. Desaliento, decepción, bronca, rabia, se va sumando. No me quiero vacunar, no quiero ponerme el barbijo. Todo es una suma a la que permanentemente apuntala ese periodismo mafioso que tenemos hoy día en la Argentina. Seguimos en tema, Víctor Hugo, porque hay más repercusiones sobre la implementación del pase sanitario. Habló el ex ministro y ex secretario de Salud del macrismo, Rubinstein, y dijo lo siguiente. Y el tema, ¿sabes cuál es del pase sanitario? A ver. ¿Cuánto tiempo lo podés sostener? Recordemos lo que pasó el año pasado con la cuarentena plana, ¿viste? Que explotó en 1000 pedazos, pues no se calibró. Y la segunda es cómo y quién lo va a controlar. Y la verdad que ahí me da un poquitito de miedito. Yo creo que tiene que acompañarse de una campaña positiva, segmentada, focalizada, un poco más inteligente, honestamente, que la que tuvo lugar hace un año con la cuidadanía. Esto es lo que dice un hombre que tiene que ver con la medicina. No, pero sí. Es decir, una cosa y la otra al mismo tiempo, porque él quiere estar en contra. Necesita políticamente estar en contra. Y hay algo de su conciencia, hay alguna neurona de cuando se recibió de médico, nada menos, que debe ser maravilloso. De ese momento le viene algo que dice, no digas una sandez del tipo que están manejando otros contra el pase sanitario. Pero esto lucha contra otra parte de su cerebro que quiere hacer daño. Políticamente quiere hacer daño, entonces ahí viene la confusión. Se sentó hace unos segundos nada más el ministro Aníbal Fernández. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Me permitió una pregunta que no sé, así de sopetón. Los scratches, este tipo de comportamientos... Son intolerables. Ah, bien, pero además de intolerables, ¿son castigables? Sí, claro. Uno debiera actuar para que esas cosas no suceden, porque cuando están queriendo imponer su manera de pensar, lo que están pretendiendo es que los otros no piensen y hagan lo que ellos quieren. En todo caso, si haces lo que yo quiero, eso está bueno. Y la realidad es que yo no pienso ni como piensan ellos, y estoy convencido de que lo que hay que hacer hay que hacerlo, y me apliqué 3 vacunas, y voy a seguir cuidando lo que tengo. Y no creo que para que estas cosas prosperen y uno pueda apreciarlo y sostenerlo para que el hombre y la mujer común, el pueblo, se sume a un montón de este tipo de decisiones, tenga que agarrarme a trompadas. No me parece que sea cierto eso. O sea, lógico. Aumenta mucho el potencial de la violencia que subyace. Sí, totalmente. Sí, totalmente. ¿Con qué necesidad?
no te gusta, no te gusta, no te querés vacunar, no te vacunes. Creo que no es justo y además en algún momento cuando vas a un lugar donde tenés la inmensa mayoría vacunada y los otros no, es justo y saludable que yo tenga que estar lo mejor con mis hijos o con mis nietos o con quien sea, corriendo riesgos porque vos no quisiste vacunar. Tiene sentido y qué sé yo, vamos a pensarlo entre todos. Pero hay que discutirlo. Y por otra parte, el derecho a no vacunarse estaría bien si la persona se queda dentro de su casa, pero termina en el momento en que puede contagiar a una persona. Totalmente. Es así. ¿Por qué tengo que compartirlo en todo caso? Eso es así. Entonces siempre empiezan a jugar partes no sensatas. Si yo soy respetuoso y que ellos digan lo que se les ocurra, eso estaría bien. Pero si uno piensa diametralmente opuesto y vienen a la puerta de Radio con Vos, como le pasó recién a Berco o a Noé Barral-Grijera, eso tienen derecho a ir a insultarlo, inclusive a expresiones antisemitas y cosas por el estilo. Además, terminamos discutiendo sobre ese derecho y no sobre la locura que de alguna manera es, ministro, que tengamos que elegir o aceptar como válida la discusión de querer vacunarse y no querer vacunarse, como si en nombre de las libertades que argumentan... Sí, que no son tales. Que no son tales, por supuesto. Porque si fueran todas sus libertades, en sus libertades me involucran y al involucrarme me ponen en riesgo. Entonces... Aníbal, ¿cuánto hay hasta que llegue la violencia del enfrentamiento con estos grupos? Porque hasta ahora... Nosotros no somos los que pregonamos la agresión. No es un tema para nosotros. Tuve 5 años en las Fuerzas Federales a mi cargo y me fui sin un herido y sin un muerto. Entonces quiero insistir sobre ese particular. Mis charlas permanentes con los 4 jefes de las fuerzas y sus segundos respectivos es precisamente que nosotros no vamos a reprimir. ¿Y por qué razón? Porque lo podemos charlar. Porque yo me dediqué a la política porque le encontraba la vuelta por la palabra. ¿Cómo no voy a poner un hombre nuestro, que los tenemos y muy buenos hombres o mujeres, que se puedan acercar a esos grupos, hablar y ordenarnos en ideas? Si querés quejarte, quejate, la Constitución te lo permite. Hacelo todo lo que quieras, en tanto y en cuanto no te quieras parar a la puerta de la radio y agraviarlo a Berco o a Noé, porque me parece una aberración. Se le puede agregar, porque alguna vez van a ir presos los que cometen esos delitos. Nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos hecho. 2001. Planteamos, normalmente cuando hay movimientos en la ciudad, no nos pertenece a nosotros. Desde que el artículo 129 de la Constitución les permitió que trasladaran la policía con las 53 comisarías a la ciudad, es un tema de la ciudad. Lo que nosotros hacemos es colaborar en la medida que podemos, nos llevamos muy bien tanto con la provincia como con la ciudad, y en esa colaboración sí nos toca una parte que es propia jurisdicción, como los puentes o como sucede con las vías. Nosotros estamos muy gráficos, en la vía no te podés meter. Si te doy un tiempo y no salís de la vía, yo te llevo preso y no se discute más. Enseguida vamos a charlar de aquello por lo que lo invitamos. Permítame hablar con el doctor Ruiz Cámara para entender un poco lo que está sucediendo con el Omicron, verdaderamente peligroso. No, hay quienes sostienen que el Omicron finalmente puede convertirse en un alivio porque no es mortal o no tan mortal como por ejemplo otras cepas, la Delta, desde ya. Doctor, ¿qué nos dice rápidamente para desasnarnos en estos temas? Bueno, estamos viviendo el brote del Delta, ¿no? Sé que todo el mundo se está preocupando por el Omicron, pero yo me estoy preocupando todavía porque tenemos en gran cantidad. El Omicron, como tú has dicho, no se sabe exactamente cómo se va. Ahí tenemos un corte, ahí tenemos un inconveniente. A ver, lo seguimos escuchando, ahora parece que sí. Hola, sí. Sí que el Omicron tiene 2 cosas preocupantes. Por un lado, puede eludir un poco la inmunidad, con lo cual algunas vacunas tienen menos efectividad. Cabe la posibilidad de una reinfección. Por otro lado, es muy transmisible, por lo que se ha podido ver. Y relatos de médicos que han asistido a los pacientes han visto que las enfermedades eran muy leves. Eso sería a favor. Ahora, cuando relatan los pacientes, eran pacientes jóvenes, algunos de ellos vacunados, con lo cual, en términos generales, todos los otros coronavirus anteriores eran muy inocentes, entre comillas, en esas circunstancias. Así que si es benigno o no, me parece que hace falta por lo menos un mes más para ver, pero es una etapa evolutiva del virus, ¿no? El virus va rumbo a ser un virus que va a estar como nosotros, como si fuese el paludismo, por así decirlo, va a estar con nosotros. Por lo tanto, las conductas de adaptación a convivir con el virus es de capital importancia, que serían barbijo y vacunación. Totalmente simple. Doctor,
Usted es Sí. un hombre de unos 60 más o menos, su generación. Un poquito más. Trate de ser amable, 68. doctor. No cuesta nada ser amable. La pregunta tiene que ver con ¿qué ha visto usted en la historia de la vacunación? ¿Qué enfermedades fueron maravillosamente combatidas por la vacuna? Y bueno, la famosa la polio, la que ha vivido en la ciudad de Buenos Aires. Tengo el relato de mi esposa que se pudo salvar y otros. La polio fue una cosa. La viruela, eso lo solucionó la Organización Mundial de la Salud vacunándose en brote en el año 1973. Por ejemplo, dos enfermedades terroríficas, como altamente transmisibles. También el sarampión, no con la misma letalidad que el resto, pero también una enfermedad muy transmisible. Esas son algunas de las que a mí de alguna manera desde muy pequeño lo he logrado ver. Las imágenes de cómo se vacunó en el África para prevenir la viruela es algo espectacular. Y por otro lado, en este momento, por ejemplo, hay muchos países que ya no se está vacunando contra la viruela, lo cual es potencialmente peligroso. Solamente pero la viruela, sí. Quería esta mención que usted realiza, pero complete lo de la viruela. No, que es eventualmente puede ser hasta un arma biológica, ¿no? Es un virus sumamente complicado que ha matado, bueno, se sabe a lo largo de la humanidad, pero cómo se pudo erradicar totalmente la viruela es una cosa que puede pasar. Y con el coronavirus se lo puede tener totalmente controlado si aceptamos vacunarnos. A mí me cuesta creer que haya gente que no se quiera vacunar, que no se haya dado cuenta de la gravedad. Ya han muerto en el mundo más que los soldados de la Primera Guerra Mundial. Nosotros tenemos por lo menos 20.000 huérfanos. La expectativa de vida bajó en 1 año y medio a 2 años en todo el mundo. ¿Cómo es que no logramos ver esa gravedad? La economía en todos lados se ha visto deteriorada en forma franca. Entonces, a mí me cuesta creer que haya gente que todavía esté dubitativa con el tema de la vacuna. Realmente me cuesta comprender. Extraordinario aporte, doctor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. El doctor Darío Villarruel nos da 2 líneas para abrir la conversación con el doctor y ministro Aníbal Fernández. Estamos ante un leading case porque hoy la justicia dictó el procesamiento y la prisión preventiva de 6 policías, comisarios, subcomisarios, por varios delitos como encubrimiento, privación ilegal de la libertad, falso testimonio. Pero atención, un tema clave, vejámenes a menores de 17 años. Concretamente, el fallo del juez Martín del Viso, esto tiene que ver con el caso de Lucas González, dice que los tiraron en el piso, antes los tiraron contra una reja, le rompieron la remera y le gritaban: villeros de mierda, los vamos a matar con un tiro en la cabeza, ¿dónde está la droga y dónde pusieron las armas? Menores de 17 años. Eso se llama para el juez vejámenes. Y el juez estuvo un pasito de poner torturas. ¿Me entiende? Policía de la Ciudad de Buenos Aires, torturas, vejámenes en algo que pasó a 20 minutos de acá en plena capital federal. Personalmente no vi nunca un caso igual que pueda ser esclarecido como este, o a lo mejor pasó y no se descubrió. Pero esto es un hecho que nos pone en peligro a todos, y la verdad que había veces, cuando yo veo a algún policía, en vez de estar seguro, me da un poco de miedo. ¿Y usted qué dice, doctor? El trabajo es impecable y fue inmediato lo que se ve. Yo no quiero mezclar la fuerza, me resisto a pensar que una fuerza piense de esa manera. Insisto en lo que trabajamos todos los días y lo que uno aspira que en casos como este, donde un auto sin identificación, mal entrazados, sin identificación específica que era la policía, ¿por qué tengo que detenerme cuando me peguen un grito de alto si no sé quiénes son? ¿Dónde está la instrucción? En cualquier lugar del mundo, hasta en las películas, se ve que nadie avanza a tomar decisiones que van más allá de lo que significa la plena exposición por tener que actuar en flagrancia si no está identificado. Que diga bien claro que es de la policía. Entonces, todo esto nos muestra una parte fea que tiene que ser rápidamente extirpada, y aparte de extirpada, sancionada, y lo que el juez lleve adelante, como lo viene llevando, sin olvidarse ninguno de los pasos del debido proceso y el derecho a la defensa, pero siendo inflexible en la toma de las decisiones, me pone muy bien. Lo que pasa, ministro, que uno piensa, los 3 primeros que, bueno, cometieron el hecho, pero después llegaron otros 2 patrulleros a hacer cobertura y coartada para cubrir esos 3. Bueno, las sanciones están a la vista. No pasaron desapercibidos y nadie se cayó la boca.
Entonces, estos son los primeros pasos para que una sociedad se entienda a sí misma como con derechos, y con derechos que uno tiene que renovarlos todos los días, porque precisamente son los que nos dan la garantía de que no nos puede pasar nada malo. La pregunta que vos te hacías recién. Ahora, ¿es democrática nuestra policía, fuerza de seguridad? No tiene que serlo, tiene que cumplir órdenes. Por eso es que haya 3 señores o 4 señores que estén sueltos en una brigada que hace lo que se le antoja, porque en definitiva, si yo mando a un hombre o a una mujer de nuestras fuerzas a hacer un trabajo, o es el juez o un fiscal, en el caso que fuera sistema acusatorio, el que le da la orden para que haga de determinada manera, lo hace sí o sí. Entonces las tropas cumplen la orden, y eso es lo que uno tiene que estar reivindicando permanentemente. La cabeza de conducción y después de la conducción. Pero no decía así que él no era un político, que él era un conductor. Que esto eran problemas de conducción. Bueno, acá se ve la gráfica. Conducirlo lo conducen los civiles, y tienen que ser los que le bajen la forma de trabajo a esta gente. No puede haber entonces duda, que es lo que yo más ruego, que se transforme rápidamente en esta ciudad, porque hay legislación que entre comillas pareciera ser que le da algún tipo de libertad que no debieran existir. Lo llevo al caso Luciano, esto es en Miramar, otro caso similar, con un tiro de frente. El tiro le entró por el corazón, esto es policía de la provincia, con lo cual acá no hay que mezclar. Cuando hay mala policía, es mala policía de donde sea. Digo, ¿quedó algo de resabio de la doctrina de Chocobar, de los discursos de Patricia Bullrich? Chocobar fue un pobre pibe. Chocobar fue un pobre pibe que nadie lo preparó adecuadamente. Pero lo primero que hay que hacer es profesionalizarse, señores. Hay que pensar en esto. Nosotros estamos en este momento cambiando las autoridades del IUFA, de nuestro Instituto de la Policía Federal. Y en el marco de ese cambio, que va a estar sucediendo mañana, vamos a poner 4 materias, de las cuales 4 carreras nuevas, 3 tecnicaturas y una licenciatura. Una es los sumariantes, la necesidad de que haya gente avesada en la forma de llevar el sumario, que garantiza el debido proceso. El sumariante también va de la mano de la policía judicial indispensable si existe el sistema acusatorio, como ya está votado en la Argentina el Código Procesal Penal. Igual policía judicial todavía no la hay. No, pero nosotros lo tenemos que preparar. Yo me acuerdo que entré en tribunales. Pero yo no voy a esperar a que esto empiece a funcionar para tener la gente preparada para funcionar en tal sentido. Claro. No está bien que sea así. El tema de los peritos, tenemos que tener el formato y la definición es bien clara, no solamente de un protocolo que uno lea como si fuese una instrucción para hacer un bizcochuelo. Tiene que ser una definición gráfica y preparados por los mejores para hacer lo que tienen que hacer. Y la licenciatura para la formación de detectives, es decir, ya no es más el empírico, es un poquito más profundo, es gente que piensa, es gente que busca, es gente que sabe qué está pasando en otros lugares del mundo, cómo aplicar para que toda una fuerza, en este caso la Policía Federal, pero esto le cabe a lo que está haciendo José Glinsky en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es un lujo, con un grupo chico, con un trabajo bien pensado, pero siempre poniendo la cabeza en que hacen un trabajo puertas adentro en los aeropuertos y las instrucciones específicas que le da la justicia cuando tiene que actuar. De la misma manera la gendarmería en cualquier lugar del país. Detuvimos el otro día en Pino Achado a 3 chilenos, uno de ellos con doble nacionalidad argentina, que llevaban municiones. ¿Sabe dónde queda eso? A 2.700 kilómetros de acá. Ahí está la gendarmería o la prefectura. Yo digo, nos tenemos que preparar para ser distintos y sobre eso trabajar todos los días para que nuestras mujeres y nuestros hombres que conforman esa fuerza tengan la preparación y la estatura en cuanto a su formación para poder aplicar en estos temas. Acabo de tener una reunión hace una hora atrás para incorporar el Aikido, creo que se llama, perdón si me equivoco el nombre, para la preparación de los entrenadores, de nuestros entrenadores de policías. Ya no tenemos más. Hay que estar un poquito más, no alcanza con pensar en las panzas o no, si con panza sí o panza no, con la preparación física para que el hombre y la mujer que están al frente de esta discusión puedan dar una discusión en serio y no hablar de algo que está muy lejos de lo que fuimos. Doctor, no quisiera que se vaya sin preguntarle si puede usted responderme algo sobre el caso Indalo, ahora en tanto ministro. ¿Prefiere que no? No, sí, porque sí es la verdad. Han sido perseguidos. Inventaron una rosca para lastimarlos, tanto a Cristóbal como a Fabián de Sousa. Los han querido lastimar. ¿Y por qué? Porque se les ocurrió a un señor que no da la talla, para nada da la talla.
Y entonces han ido a buscar a estos empresarios exitosos y le inventaron una historieta espectacular. ¿Viste cuando vos ibas a la estación de servicio y ponías el tema? Bueno, la nafta, ahí se iba un pedazo del impuesto que se quedaban ellos. Qué tipos malos, ¿no? Pero la realidad después, cuando aparece la auditoría de la Corte, nos muestra que no era nada de lo que dicen ellos. Y además nunca fueron vendedores de minorista, siempre fueron vendedores a mayoristas. Y ser vendedor a mayorista significa que nunca puede haber sucedido eso, ni nunca se debió esa plata, ni nunca hubo problemas para pagarlo, que nunca se hizo un programa específicamente para la empresa. Bueno, esto es lo que yo hice hasta que fui ministro. Puedo hablar de lo que hice yo, de lo que vi yo. Soy contador y abogado, y de los contadores de los buenos, con lo cual yo miré lo que ellos querían mostrarme, y lo que me mostraban eran otra cosa. Era impecable todo lo hecho. Pero bueno, los resultados están dando las respuestas. No se puede... ¿Ha seguido el proceso? Sí, claro, no se puede enchastrar a una persona por quererle sacar ventaja o quedarse con sus empresas. Además, ministro, hubo como 38 testigos que aportó la Fiscalía, que cuando se sentaron ahí... Que contaron la verdad. Claro. No fueron 38 testigos que aportó la Fiscalía y que alguien los meloneó. No, fueron testigos que ellos mismos pusieron para que expusieran teóricamente verdades que eran gravosas para el Estado Nacional, y fueron todo lo contrario, contaron la verdad de lo que sucedía. Bueno, fueron todo lo contrario a las propias autoridades y periodistas de la denuncia. Esto fue al revés, o mejor dicho, yo lo cuento así fue como lo hice yo no sé qué es lo que están diciendo ustedes, más o menos así terminaban todas las discusiones. Los que tenían la verdad revelada terminaban diciendo, y yo no me acuerdo, y no sé... es muy complicado, y la Argentina, los empresarios argentinos debieran preocuparse cada vez que se exhiben esas cosas, porque todos estuvieron en la libertad condicional. No les tocó nada más a ellos, fueron por estos dos. Pero estas dos personas que han mostrado que siguen trabajando en el mismo lugar, que no tienen cuentas en el exterior, que no se han quedado con nada que no les permitiera, que cumplieron con sus obligaciones, que pagaron lo que tienen que pagar. Y además han denunciado las maniobras de las que fueron víctimas en la misma justicia que lo está investigando. Que lo está investigando, nadie se quejó de ninguna manera que no sea eso. Pero además, vuelvo a insistir, preocupémonos todos que estuvimos en libertad condicional. A uno porque lo perseguían igual, con lo cual, digamos, preocuparse por uno por otro daba lo mismo. Curado de espanto, ¿no? Pero a muchos empresarios, que me consta porque he hablado con ellos, muchos de ellos dejaban sus testimonios en escribanías por temor a que después no poder contarlo. Mire, yo le hice esto y trabajé así y no tengo de qué arrepentirme, pero mire, si el tema es ir en cana o contar una mentira, cuento la mentira, lo aviso desde ahora. Es que es así. Aníbal, también citaron a De Godoy, del ENACOM, del ex ENACOM de Mauricio Macri, por presiones a Daniel Vila, el propio empresario, dijo que le quisieron sacar el espectro radioeléctrico para dárselo a Clarín. ¿Cómo toma ese tipo de presiones como un mismo modus operandi? Yo sí lo conozco a Daniel y me merece todo el respeto, y no conozco lo fino del expediente como conozco lo otro porque he trabajado en eso. Entonces le cambio eso por una de política. ¿Sí puede ser? Cante. Yo recién quiero hacer una aclaración. Cuando usted le preguntaba al doctor recién, yo recuerdo cuando me aplicaron la Sabin oral, tenía 6 años, mi abuelo fue hasta un bar que está en Juan Cruz Varela y Mitre, en Quilmes, a buscar los terrones de azúcar porque era muy amarga, de un amargor muy fuerte. Y recuerdo haciendo la cola con el terroncito de azúcar para que nos pusieran las gotitas y tomar... Para evitar tener ¿qué? Poliomielitis. Nada menos. ¿Se acuerda lo que era eso? Sí, claro. El dolor se pintaban los árboles de blanco. No se sabía qué hacer. Cuente, más o menos como nos pasa a nosotros ahora, no se sabía qué hacer. Algunos pintaban los árboles de blanco, otros muchas de las cosas de las verdades reveladas populares, que toma tal cosa o eso no te... acá ha pasado en estos días de este bicho, muchos que aparecían con algunas cosas farmacéuticas, ¿cómo se dice?, de veterinaria, que las tomaban y que parecía que eso iba a mejorar, y la verdad es que uno está en condiciones de mofarse de eso, y creo que no, y si cada uno arranca para el lado que le parece bien.
¿Empezó algo nuevo en la plaza el otro día, en medio de todos los comentarios que hay de las internas, de las peleas, etcétera? Esto es política. La política habla de intereses. Y estamos tratando de discutir de los intereses que le pertenecen al pueblo. Y si eso requiere de que uno se meta con pata y todo a dar esa discusión, ¿qué estamos esperando? ¿Los modales? Dime tú qué te toca a ti. ¿Qué es esto? Acá hay que hablar de en serio, estamos hablando de los intereses, de las cosas que le pasa al pueblo, de lo que le falta, de los que no comen. Cuando me dicen hay un comedor, me da un odio. El comedor es el de tu casa con tu vieja al lado. ¿Qué es comedor? Bueno, seremos felices el día que nos existan más, que los podamos erradicar a todos. Y seremos felices cuando cada uno con la guita suya que se ganó le dé de comer a su hijo lo que ellos piensen en su casa que quieran comer y no lo que les toque porque no alcanza lo que sucede. Y para eso hay que dar discusiones de todo color porque 90 días nada más pudieron gobernar, después empezó la pandemia y así todo, nadie se quedó quieto. Y el presidente peleó por la pandemia de frente como la avanzada, pero atrás dando vuelta toda una situación de lo que significaron primero los papeles en manos de los privados, después el Club de París, después el fondo, después las políticas que hay que proponerse y transformarlas para que le deje al pueblo realmente tener lo suyo, lo que le pertenece, nada más que lo que pertenece. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Aníbal Fernández con unos cuantos temas. Muchos. Esto de invitar a una persona para hablar de un tema, después tirarle 4 o 5. Y no le preguntamos el presupuesto, ¿eh? No. Y que además del presupuesto, bueno, que vayan, que den quórum, no quieren. Hay que dar la pelea. ¿Cuál es la discusión? Ya en el 2010... ¿Sabe quién está en contra del quórum? López Murphy, lo tengo para la columna. ¿No parece mentira eso? Pero es que, a ver, yo no me quejo del quórum, porque es una herramienta que la Constitución permite. Entonces, sí, es constitucional. Sí, por ese lado, sí. La crítica es política. Vamos a pelearlo y discutirlo todo un día entero, si ustedes quieren. Y si quieren, no lo voten también, pero digo... Además, tanto lío con el presupuesto. ¿Se puede tener tanto lío cuando es nada más que presuponer algo que se va a hacer? No, seguramente no, porque además lo debo presuponer en forma pesimista, de forma tal de que si mejora fortuna, las ventajas las acomodo de una manera distinta, no tengo por qué apurar. En cambio, si me pongo cómodo y después salen mal las cosas, ¿cómo lo resuelvo? Esto es lo que pareciera ser que tenemos que resolver. Y la otra que no quiero dejar pasar es que el martes espero verlos ante la pantalla para ver cómo quién me vuelve a primera. Está contento, ¿no? Y yo estoy esperando que igual sea, le han criticado por el penalcito, pero bueno. No sé, escuche, me gustaría que lo escucharan el arquero de Ferro, que parece ser un señor honesto, y dijo que él creía que salió mal y que había sido penal. Escuchen lo que dice Creía. Bueno, escuchen lo que dice el arquero. ¿Está conforme con el árbitro para la gran final, señor Herrera? Sí, ¿por qué no? Perfecto. ¿Por qué no? La verdad es que esto de inventarnos enemigos que no tenemos no me gusta mucho, ni andar victimizándome. Se juega en la cancha de Racing, aspiramos a que vaya mucho. ¿La van a llenar? Gente llevan. ¿Vos sabés cómo se llama ese estadio? No puede irnos mal. Es verdad. Gracias, doctor. Bueno, Lautaro Maislin. Sí, habló el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, con Roberto Navarro. Vamos a ver el fragmento en el que habló del Fondo Monetario Internacional. Dijo que Horacio Rodríguez Larreta tendría que explicar cómo iban a hacer para pagar el acuerdo que firmó Juntos por el Cambio. Dijo que el fondo es un poco goloso y que cualquier acuerdo que se firme va a ser mejor que el que dejó Mauricio Macri. Hoy hay un acuerdo vigente que es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Duhovne, Peña, también Rodríguez Larreta, o sea que hoy existe un acuerdo. Lo que debería por ahí ensayar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aparte tiene aspiraciones de gobernar el país, es explicarnos qué país pensaron ellos y el Fondo Monetario para que Argentina pudiera afrontar estas deudas en el año 2022 y en el año 2023. Y no lo pueden explicar y no lo pueden decir, por eso yo siempre digo que si hay algo seguro respecto de cuando llegue este acuerdo al Congreso es que tiene 116 votos seguros, digamos que son los votos de la bancada de Cambiemos, porque cualquier acuerdo que haya va a ser mejor que el que ellos dejaron. No puede tener una actitud, digamos, tan golosa al Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro país después de las condiciones en las que les prestó, después de una pandemia y querer, digamos, que las situaciones se resuelvan como si estos hechos no hubieran existido. Julia.
Bueno, efectivamente es así. Nosotros venimos marcando la corresponsabilidad entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Cambiemos en la crisis económica que tuvo la Argentina en 2018 y en 2019, en donde además de haber corridas cambiarias que básicamente empobrecieron a todo el pueblo argentino, no se lograron las metas básicas de crecimiento económico y de volver a los mercados, que ese era el objetivo por el cual trajeron al fondo, para que Argentina se recuperara, para que volviera a los mercados de crédito y pudiera en ese caso tener crédito para poder incluso después cancelar el fondo. Nada se cumplió. El Fondo Monetario Internacional le dio a Mauricio Macri, le firmó 57.000 millones de dólares, porque luego se desembolsaron 44.000 millones de dólares, y pocos se acuerdan, pero eso ocurrió en junio del 18. 3 meses más tarde, en septiembre, modificó el calendario de desembolsos y se le dio un adelanto de esos desembolsos durante la gestión de Mauricio Macri. Llegó a existir un calendario, existió, que establecía que el 90% de los desembolsos de los 57.000 millones de dólares se desembolsaban antes de las elecciones primarias de 2019. Es decir, el 90% se cobraba durante una gestión, durante un gobierno, y lo que le quedaba al gobierno que seguía era pagar, devolver. Eso fue lo que se firmó en el 18. Y además la insostenibilidad de los pagos o de los vencimientos que se establecían. Ya lo estamos sabiendo, 19.000 millones en 2022, pero además se van acumulando cifras de 5 dígitos en la medida en que pasan los años, 2023, 2024, en un contexto en el cual los datos de superávit comercial argentinos no resisten la posibilidad de repagar eso. Y además tenemos que agregar los vencimientos de los privados, los BlackRock, que incluso ahora reestructurados en un solapamiento a 10 años con el fondo, también significan que Argentina seguramente se tenga que volver a sentar a negociar. Por eso el ministro Martín Guzmán le viene exigiendo al FMI, y se logró esto parcialmente, que exista una posibilidad, una tercera posición, un producto adicional, en donde se pueda Argentina suscribir un acuerdo de más plazo si ese acuerdo aparece como posibilidad, porque sabemos que a 10 años nos limitan. ¿Qué pasa con la inflación en el mundo, Julia? Porque hoy tenemos para nuestra columna algo muy llamativo. 6,5 noviembre en Estados Unidos. La mayor de 40 años. Y están tomando medidas de control de precios, están litigando. Tenemos algo muy fuerte que dijo la vocera o el vocero del Departamento de Estado sobre la barbaridad que significa la inflación, la pelea por la carne. Es tan pero tan parecido a la Argentina. Pero Brasil hacía 30 años que no tenía esa inflación. Alemania 30 años que no tenía esa inflación. Y así sucesivamente por todo el mundo. ¿Qué le pasó al mundo? ¿Fue la pandemia? Sí, en primer lugar la pandemia lo que hizo fue desorganizar las cadenas de valor. Faltan insumos, faltan piezas en los procesos productivos, en todos los procesos productivos. Hay los famosos cuellos de botella que hacen que la oferta se achique, por ende, en muchísimos casos la demanda crece. Además, particularmente, eso pasa en todo, también en la industria, particularmente los precios de los alimentos, los commodities están subiendo en todo el mundo. Y en algún momento yo te pasé placas con titulares de cómo en el mundo se controlan los precios. Desde China, pasando por Francia, pasando por países como Ecuador, como Brasil, el propio Estados Unidos, Trump y Biden. Trump denunció durante la pandemia los que se abusaban, ganancia de pescadores, los que se abusaban del desorden de precios que produjo la pandemia para aumentar. Digo, esto que está pasando en Estados Unidos, que lo vimos con la vocera de la Casa Blanca, efectivamente ocurre desde la época de Trump con la pandemia y viene ocurriendo ahora también con Biden. Por eso, lo que ocurre es que cuando hay una inflación inercial, es decir, sube el ritmo inflacionario, Estados Unidos era un país que no tenía inflación como un problema. Gran parte del mundo no tenía la inflación como un problema. Para nosotros es un dato conocido. Ya sabemos que la inflación lo tenemos incorporado, internalizado. Por ende, para nosotros el desorden de precios relativo, que de repente te suba más la ropa que la comida o que la comida suba un mes más que la salud y que eso genere desarticulación de las expectativas, que muchos actores no sepan cuánto tienen que aumentar, para nosotros es algo normal y de hecho por eso tenemos mayor intervención en precios, con control, con regulación, ahora con congelamiento, porque sabemos lo que puede pasar. Aparecen como novedades en Estados Unidos, en distintos países donde hay juntas para regular precios. En China están regulando los precios de los commodities juntas. Aparecen los controles de precios como una novedad en esos países, porque ante una inercia inflacionaria que te plantea otro escenario, vos tenés que intervenir.
tenés que regular. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. De hecho, denuncia a los que se aprovechan, porque efectivamente eso está pasando. Cuando tenés un margen de inflación más alto, es más fácil que haya quienes se aprovechan, se abusan, utilizan su posición dominante, que existe en todos lados. Cuando la inflación es más baja, el uso de la posición dominante es un poco más difícil, porque resaltás más fácil respecto del resto. Eso me parece importante decirlo porque ahora nos pone a los argentinos en un lugar en donde decimos, che, pero entonces al final no éramos tan locos, tan irracionales, no estaba tan mal. Por cierto, 2,5%, el último dato de inflación. No es linealmente el éxito de los controles de precios, porque sería exagerado plantearlo así. Sí podemos decir que el 3,5 estaba claramente exagerado, sí, era un dato que no correspondía ni el 3,5 de septiembre ni el 3,5 de octubre. Y lo que ahora tenemos es una inflación que se va acomodando a las condiciones macroeconómicas que estamos teniendo. El tipo de cambio sigue al 1%, las tarifas siguen 11% interanual, la base monetaria 35% interanual. No hay razones. ¿Qué opinión tenés del control de precios? ¿Va bien? Yo creo que, por cómo viene, se está logrando que se cumplan los 1.400 productos, que es el congelamiento hasta enero. Eso no es la totalidad de los bienes, lo sabe Roberto Feletti, lo sabemos todos. Me parece que es importante que el Estado tenga un rol. Sí creo que 2,1 subieron los alimentos, es decir, menos que el promedio, en un contexto en el cual la carne subió 10%. 2,1 contra 3,4 del mes anterior los alimentos. Exacto, y además 2,1 sobre un 2,5, que significa que los alimentos están abajo del promedio. Y la carne subió 10, y la carne explica el 40% de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que el resto de los alimentos no está subiendo tanto. Es un dato interesante, ojalá se pueda continuar. Viene un mes de diciembre que sabemos que por su estacionalidad nos va a generar algún dolor de cabeza adicional. Doctora, como siempre, un placer. El mío. La doctora Julia Estrada. Tenemos que hacer una pausa, no digan nada, que me miran. No. Tengo que la pausa. Manda al señor Federico Ferro, ya venimos. Volvemos en la hora de la mano de Lautaro Maislin. Víctor Hugo, Darío, ¿se acuerdan cuando Mauricio Macri dijo que para ganar plata hay que evadir impuestos en la Argentina? Cosa natural, me parece muy bien. Ahora habló el ex senador Federico Pinedo y dijo que para invertir hay que ser narcotraficante. Lo vemos. Y fue presidente. Los inversores que dice el presidente Fernández que tienen que venir, que tienen que llegar, ¿qué opinión te parece? Lo ven, lo oyen, van a venir corriendo. ¿Vienen corriendo con esas frases? Con la plata. Para dársela a Fernández, ellos le entregan $1 y Fernández le devuelve 100 pesos. Entonces, como ellos lo que quieren es llevarse algún dólar de vuelta, si tienen alguna ganancia, tiene que tener un negocio que les dé más del 100% de ganancia para poder llevarse el mismo dólar que tenían. Con lo cual tenés que dedicarte al narcotráfico, una cosa así, para invertir en la Argentina, porque si no, no llegas nunca. Con lo cual tenés que dedicarte al narcotráfico, una cosa así, para invertir en la Argentina, porque si no, no llegas nunca. Pensar que este hombre tiene golpes de Estado en el ADN, además. Es un ADN complejo, pero esto es ya el récord, ¿no? Sí, y está en sintonía un poco con lo que había dicho en su momento Mauricio Macri, y que les recordaba recién de para ganar plata hay que evadir impuestos. Bueno, ahora dice que para invertir hay que ser narcotraficantes. Hay una especie de ¿tenés algo mejor que esto? No, ya gastaste. Decime que no hay un material que pueda superar esta Tengo barbaridad. la nota más leída de La Nación, Víctor Hugo. Viste que hay un odio contra la Argentina, ahí lo veíamos, parecía el personaje Luis Solari de Capusotto, que siempre lo que se hace en la Argentina está mal. Bueno, la nota más leída de hoy, esto lo detectó la producción del diario La Nación, es la siguiente, Víctor Hugo, y tiene que ver con el odio que hay contra la Argentina. La bronca de Valentino, el hijo de Wanda Nara, por haber viajado a la Argentina. Claro. La empresaria compartió un video en redes y dejó en evidencia el disgusto del niño de 12 años por el destino elegido para pasar la fiesta. Bueno, hoy La Nación... No es que a lo mejor va a extrañar a sus amigos con los cuales pensó, porque tendrá a sus amigos. Es por la Argentina. Es por la Argentina. En cuanto vio que era la Argentina, además imagínate cómo reconoció que era la Argentina, todo destruido, todo un verdadero desastre, una ciudad como Buenos Aires, que para nada cautiva. Esto lo mató al pibe. Lo mató Víctor Hugo y como te decía, por supuesto, esto es lo que más se lee en La Nación, tiene un poco de coherencia. Bueno, ayer en el canal La Nación pasó lo siguiente. El otro día hubo en la plaza, el viernes 10 de diciembre, hubo en la plaza, dicen los kirchneristas, 250.000. Ponele. Está bien. ¿Quieren decir 500.000? 500.000. Miren el desastre que dejaron y el gasto que va a tener que pagar la ciudad de Buenos Aires. Esta foto es vieja igual, me parece a mí.
Esta foto es del 19. Chequeemos, pero esta foto es del 19. Sí, es del acto de la CGT. No, por eso, esto es del 19 de otro momento. Pero no importa. No, por eso, esto es del 19 de otro momento. Pero no importa. La plaza, el gasto, poné la placa, donde tenemos el gasto, ahí está. Sin esa foto, pero igualmente, sin esa foto, porque esa foto es vieja. Sin esa foto, porque esa foto es vieja. Pero para graficar debe haber pasado algo más o menos parecido. Más o menos parecido. Sabía que era del 2019, tenía razón, eso fue del 10 de diciembre del 2019. ¿Saben qué pasó? El 17 de octubre del 2020 pusieron esa misma foto. Entonces también volvieron a tener ese error y por eso saben que es del 2019. De hecho, la colega le dice, esa es del acto de la CGT. No, tampoco, esa es del 10 de diciembre del 2019. Pero además, querer justificar los gastos Perdón, ¿qué pasó el 10 de diciembre del 2019? Era esa foto de ese día. ¿Pero qué ocurrió ese día? En la asunción de Alberto Nada Fernández. menos. Es decir, atribuirle a este gobierno la suciedad que había dejado el festejo. No, era por la llegada del gobierno de Alberto Fernández. Del gobierno 10 de 2019. diciembre. Era un acto Tenía 2015 oficialista, registrado. pero ya habían cometido el error de usarla en diferentes momentos. Saquen esa foto. No, el dato, Víctor Hugo, es cómo corroboran los gastos. A ver, ¿cuánto sale una maceta? ¿Cuánto sale un pan de césped? No digas una maceta, que es en lo que más ha invertido en algunos tramos Rodríguez Larreta. Y te la pasan como gran espacio comprador verde. de macetas. Yo no vi una licitación. Donde encuentra uno de sus amigos íntimos que vende macetas, maceta por todos lados. Que las cambian todos los días. Arregladores de veredas, que sean amigos. Rompemos la vereda y la arreglamos enseguida. Arreglamos las que ya están arregladas, ¿quién se da cuenta? Vos ponés las vallas y uno piensa que efectivamente la vereda estaba rota, qué bien, la están arreglando. Estaba nueva. Y cementerios y macetas o espacios verdes chiquitos enseguida te lo cuentan como espacio verde. El espacio verde hay uno, no me acuerdo la dirección exacta, a lo mejor vos sí, que es una placita de 2x2. Tiene un cantero muy pequeño. Un cantero en triángulo. No recuerdo la dirección. Por Nazca, por ahí. Sí. Está frente a un supermercado, pero ahí no van a hacer ninguna torre, está confirmado, porque no hay lugar. No hay lugar, claro, una cosa tan chiquitita, una torre triangular. De una fake vamos a ir a otra fake, pero esta muy grave, muy grave y muy seria, que es el tema Indalo, doctor Villarruel. Bueno, a ver, hay una campaña fuerte de La Nación y otros medios porque mañana está la audiencia donde habrá últimas palabras de los acusados, Ricardo Echegaray, el ex hombre de la FIP, Fabián de Sousa y Cristóbal López, por una causa sobre fraude a la administración pública. Estuvieron presos 2 años. El juicio duró 2 años y medio. Mañana a las 10 va a ser las últimas palabras y a la tarde, más o menos cuando estemos nosotros, será el veredicto. Hay una acusación fiscal que pide condena de 4 años y 8 meses y 4 años y 6 meses y hay el pedido de la defensa de absolución. Habrá que ver qué pasa. Pero hay campañas en los medios. Ahí salen notas. Mirá, ahí está La Nación hoy, mañana sería el fallo. Y ahí está, léelo vos que lees mejor que yo, aunque no lo puedo creer. Sí, actuar con real malicia, la doctrina de La Nación y Morales Solá. Esto escrito por nosotros, ¿no? Y dice, a horas de que se conozca el veredicto de la causa Oil Combustibles, el periódico publicó 2 artículos con falsedades al solo efecto de buscar perjudicar. El creador de la fake news, Alconada Mon, desmintió en tribunales lo que publicaron hoy. Y la deuda de La Nación con la AFIP, qué vergüenza, Morales Solá. Para refutar la mentira de Morales Solá, solo hace falta mirar el video durante el juicio oral Oil Combustibles, donde el creador de la fake news, Hugo Alconada Mon, no pudo sostener lo que afirmó y que sirvió para iniciar la operación. Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí, dijo ante los jueces y fiscal del Tribunal Oral 3, el periodista. Usted dice, no puede ser que Morales Solá ahora tome en el mismo diario que escribe Alconada Mon lo que el propio Alconada Mon dice que era una mentira. No puede ser. Pues usted recuerde lo que acaba de leer con nosotros y ahora véalo Alconada Mon. Sí, tengo mal ruido acá. 8.000 millones de pesos. ¿Sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surge de los balances.
Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo las cifras que estaba volcada allí en el artículo periodístico. Usted tomó conocimiento posteriormente, ¿no?, de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información. No. Señor defensor, la pregunta sería si conoce o supo de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente o el combustibles y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016, cuando usted hizo el artículo. No lo sé. En sus artículos usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí. Este es un error que cometí, dice el autor de la primera nota, de la primera mentira brutal de La Nación. Pero dice, este es un error que cometí porque ante los jueces no es lo mismo mentir que como en el diario, como lo hace Morales Solá. Dice, hoy Morales Solá de La Nación, dice Cristóbal López, vuelve con la denuncia de defraudación y evasión impositiva. A esta altura del partido quedan dos opciones, la falta de profesionalismo o la simple y mala intención a pedido de los nuevos dueños de La Nación. En otro tuit seguramente aclara que son los Macri. Pero veamos lo que dice en negrita, en la mitad de la pantalla lea, no fue una evasión impositiva, sino una defraudación lisa y llana, porque ellos eran agentes de retención de un impuesto que el consumidor le pagaba el Estado, no a López y de Sousa. Esto que usted lee en negrita, remarcado como si algo le funcionara totalmente mal en la conciencia o en la inteligencia Morales Solá, porque es exactamente lo que usted acaba de ver del CONADAMON. Te pido, Federico, sé cómo son los tiempos y demás, leer de nuevo lo que está en negritas y pegarle lo que el CONADAMON dice al respecto. Puede ser, porque es una barbaridad, es una locura. Hoy Morales Solá escribe en La Nación, el diario que empezó con la infamia, escribe esto que ya dijo el autor de la primera nota que era mentira. No fue una evasión impositiva, dice Morales Solá, no, fue una defraudación lisa y llana, porque ellos eran agentes de retención de un impuesto y no era así, que el consumidor le pagaba el Estado, no a López y de Sousa. Ve ahora al CONADAMON. Hizo referencia a los 8.000 millones de pesos. ¿Sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surge de los balances. Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo las cifras que estaba volcada allí en el artículo periodístico. Usted tomó conocimiento posteriormente, ¿no?, de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información. No. Señor defensor, la pregunta sería si conoce o supo de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente o el combustibles y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016, cuando usted hizo el artículo. No lo sé. En sus artículos usted hace referencia a que Oil Combustibles vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí. Modesto error de 8.000 millones de pesos. Una cosita que se me escapó, se me chispoteó. ¡Qué vergüenza! Pero además eso mandó en cana a dos tipos durante 2 años. No es cualquier cosa, es terrible. Y el gasto jurisdiccional desde hace tantos años con jueces de primera instancia, jueces de cámara, operaciones en la FIP, plata que iba y venía, honorarios para Gil Lavedra, un montón de plata. Sí.
Vamos a hacer una pausa y volvemos con la columna. El precio de la codicia lo pagamos todos nosotros, todo el tiempo, pero no solamente en la Argentina, también se paga el precio de la codicia en los Estados Unidos. Usted escucha hablar aquí de control de precios y salen inmediatamente los diarios de la mafia a decir qué barbaridad el control de precios, a llorar porque hay control de precios, porque no nos dan libertad, la libertad que ellos quieren para robarnos a manos llenas, por la codicia que tienen, y ese precio lo pagamos nosotros. Pero usted cree que solamente sucede aquí, porque si no, ¿por qué tanto ensañamiento con lo que hace un gobierno que procura decirle a los que marcan precio, muchachos, tenemos que parar con esto porque si no la gente no va a comer en este país? Hay millones de personas que están con enormes dificultades, pero ellos, dale que va, ellos siempre quieren ganar más. El precio de la codicia que pagamos nosotros, que paga el pueblo en realidad. Mire usted lo que sucede en Estados Unidos, tome nota, porque nosotros preparamos todos estos materiales internacionales pensando que esto nos permite un mejor marco para lo que después queremos decir de la República Argentina. Y lo vamos a hacer de inmediato. Mire a esta vocera de la Casa Blanca diciendo algo que quizás por ser Estados Unidos a usted le asombra. There are several progressive groups and lawmakers who are increasingly vocalizing the idea that inflation, high inflation, is being driven by corporate greed, including companies with high profits, some of whom have met at the White House with the president in recent months. Does the president endorse that idea? Does he think that corporate greed is the big driver of inflation right now? Well, I think that the president thinks the way people across the country, American families, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the Secretary of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, 2 pounds of meat, 10 pounds of meat. The prices are higher. That is, in his view, and the view of our Secretary of Agriculture, because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So I would say there's some areas where we have seen corporations profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. Es un documento extraordinario, ¿no? ¿Usted cree que lo va a ver en cualquier canal esto? ¿Usted cree que esto es fácil de ver fuera de C5N? No le digo que es imposible, pero permítame sospechar que no le van a mostrar esto, porque esto ayuda a pensar que entonces hay que ir desde el gobierno, desde la regulación, desde donde se pueda, a controlar esta angurria interminable que tienen estos formadores de precios. Son 4 las empresas que manejan el tema de la carne en los Estados Unidos. Concentración, concentración. De verdad, cómo se han traicionado, porque esto es inimaginable, dada la lucha que tienen contra los monopolios para salvar la parte buena que para ellos tiene el capitalismo. ¿Quién tomó esto aquí de sobrepique? Era como dejarle la pelota picando en la puerta del arco. Cristina Fernández de Kirchner emitió este tuit porque ella sabe que detrás de esto que acabamos de ver hay una enorme verdad, el corazón de la verdad de lo que pasa en la Argentina. Dice Cristina Kirchner, escuchala atentamente, no es argentina y mucho menos peronista, es la vocera del gobierno de los Estados Unidos explicando la razón del aumento de los precios, en especial de la carne, que también sufren los consumidores estadounidenses. La codicia de los conglomerados cárnicos, plop. Entre comillas está una frase textual que toma Cristina Kirchner de la vocera de la Casa Blanca. Mira hasta dónde llegaron, ahí donde normalmente preguntan, vamos a ir a la guerra con Rusia, es decir, están en temas supuestamente muy, pero muy importantes. No obstante esto, le preguntan por qué no se puede con el precio de la carne, porque van a la carnicería en los Estados Unidos y todos los días, por culpa de los conglomerados cárnicos, la gente tiene que pagar más y más. Porque cuando se da esta concentración, el capitalismo es mucho peor todavía de lo que es y tiene el rostro de un monstruo, no de algo que podemos discutir, porque también están las cosas buenas que uno puede aceptar, por supuesto, del capitalismo, pero siempre caminan para el lado del horror.
Siempre van para lo peor, siempre van contra la gente, siempre van para el abuso. De ahí la perspicacia que deberían tener unos cuantos más en la Argentina. No puede ser que esté dando ella cuenta de todo esto. Mientras no hay un pronunciamiento, esto tendría que marcar una presencia mucho más eficaz y efectiva de quienes tienen para decir, ahí está la demostración de lo que nos pasa. No cuestión de que Feletti tenga que salir a desmentir el horror informativo de ayer, de la tapa del diario Clarín, él solo. ¿Por qué no van todos y dicen esta es una mentira? Salen de a uno, como les decía ayer, como los indios, si me permite la expresión, en las películas, y por supuesto los van liquidando. ¿Qué es Feletti? Tendrían que salir todos, del presidente para abajo, a decir mienten, hacen daño, se llevan todo por delante. Pero volvamos a lo nuestro. Mire esta placa que les vamos a mostrar para que ustedes entiendan por qué pasa esto en Estados Unidos. El aumento del precio de la carne, 85% de la faena está en manos de 4 empresas, 500 millones en préstamos y subvenciones para ayudar a nuevos procesadores de carne. Eso es lo que están haciendo. ¿Sabe qué inflación tiene con el empuje de la carne los Estados Unidos? La peor inflación de los últimos 40 años. Ahora, en noviembre, 6,8%, 7%. Esto es inimaginable. La inflación de Estados Unidos tiene el pico máximo de los últimos 40 años. La congestión en las cadenas de suministro, la crisis energética, disparan el precio de bienes y servicios en plena temporada de compras. Hay algo de la cadena que también se ha roto, como explicaba hace un ratito nada más la doctora Julia Estrada. Nos entendemos un poco mejor en las cosas que cada día intentamos defender, compartir con ustedes, por lo menos para aprender, para ser un poco mejores, si somos mejores ciudadanos, si estamos mejor informados. No vamos a decir tanto disparate como el que se escucha de los lugares donde, teniendo la misma posibilidad de informarse, tienen mucha mala fe, porque están detrás de los intereses, porque la codicia no tiene límites, y estoy hablando de los medios de comunicación. Mire usted en este video, preste atención, para cerrar este tema lo que le queremos decir. The threat of persistently higher inflation has grown. The test that we've articulated, I think, clearly has been met now. Inflation has run well above 2% for long enough. The word transitory has different meanings to different people. It's probably a good time to retire that word and try to explain more clearly what we mean. You've seen our policy adapt, and you'll see it continue to adapt. You know, we will use our tools to make sure that higher inflation does not become entrenched. El drama de los antivacuna en el mundo, que hoy tuvieron un capítulo muy especial en la Argentina. Pero vamos a empezar por Alemania. Vamos a empezar mostrándole antivacunas que estaban pensando en matar, asesinar al presidente de Sajonia. Esto es en Alemania, esto es la locura. Hay, por supuesto, un componente muy nazi todavía en muchísimos habitantes de Alemania. Sobre todo porque ellos también, en determinado momento, 20 años después, dijeron, bueno, ya está, ya hicimos todo, prescribe todo. Y siguieron, por supuesto, muchísimos nazis, hijos de nazis, nietos de nazis, que siguen pensando como ellos, y gente que se suma a ese espíritu. Preste atención a esto que le vamos a mostrar. La policía de Dresde incauta armas a negacionistas de la pandemia que planeaban un atentado contra el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer. La Fiscalía investiga a 6 personas, 5 hombres de entre 32 y 64 años y una mujer de 34, por haber planificado presuntamente un grave acto violento que pretendía poner en riesgo el orden estatal. Los 6 sospechosos son, según la policía, integrantes de un grupo de Telegram, cuyos miembros están unidos por el rechazo a las vacunas, al Estado y a las medidas anti-COVID. Y mientras tanto los contagios no paran, no se detienen, aumentan. Hoy en el Reino Unido es un disparate, andan otra vez por arriba de los 70.000. Imagínense, hoy fue el peor día de Gran Bretaña, no de los últimos tiempos, de toda la pandemia. Nunca tuvieron tanto contagio. Es una locura lo que sucede nuevamente con el COVID-19. Después, adentro de estas noticias en el vientre, para no dejarlo angustiado, viene también algo que están dirimiendo los especialistas y nosotros esperamos el veredicto respecto a decir que el Omicron podría ayudar a terminar con el COVID-19 porque no es mortal y podría llegarse a, por otro lado, a esa inmunidad.
de rebaño. Vamos a ver hasta qué punto esto es cierto, pero el miedo es total. Miren Alemania. Persona que entre a Alemania, pues tendrá que someterse a una cuarentena. Vayamos a la información para decirla correctamente. Italia, yo no sé si dije mal el país. Italia impuso la cuarentena obligatoria para los no vacunados que lleguen desde la Unión Europea. Usted, si es de la Unión Europea o no, no está vacunado, cuarentena en Italia. Y miren los Países Bajos, van a cerrar las escuelas. ¿Qué dirían la Soledad Acuña de allá? ¿Qué diría Clarín y Nación de allá? No, no tienen contra, porque esto se hace para salvar vidas, se hace por la gente. En los Países Bajos cerrarán las escuelas por la amenaza de la variante Omicron. Basta con eso, de los antivacunas. ¿Qué podemos decir? Y nosotros ya, nada, si todos los días estamos con ese tema. Mejor que lo diga este periodista español, que lo dice muy bien. Aún así, todos tenemos amigos, amigas, vecinos, vecinas, familiares que no se quieren vacunar por lo que sea. Y la pregunta es, con esta gente que está favoreciendo una sexta ola, ¿qué hacemos? El primer impulso, lógicamente, sería mirarles a los ojos y decirles, deja de decir tontas y vete a vacunarte, José Ángel, que eres tontísimo. Pero eso no va a funcionar, porque esta gente está muy bien informada. Han leído cosas en foros. También podríamos enseñarles estadísticas, gráficos, conclusiones científicas que demuestran la eficacia de las vacunas. Pero claro, estamos hablando con creyentes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues me temo que la respuesta es jodernos. Asumir que somos muchos. Y por pura cuestión estadística, hay un buen puñado de idiotas entre nosotros. Idiotas en el sentido etimológico. Gente a la que solo le preocupa lo suyo y no lo público. Ser antivacunas es un privilegio que te otorga haber nacido aquí. Así que disfruta de tu privilegio. Ya nos ocupamos los demás de que tú no te mueras por ser gilipollas. Qué bien, ¿no? Qué mal. Está en línea Alejandro Berkovich, nuestro amigo Alejandro, que hoy lo pasó muy mal y todavía debe tener los efectos de lo que ocurrió en Radio con Vos al cabo de su programa. Alejandro, buenas noches, contanos qué pasó. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? El placer de saludarte como siempre. Estábamos haciendo el programa de radio como hacemos siempre, con Noelia Barraglijera, con Nahuel Prado, con Alejandro Wall. Cuando empezamos a escuchar un ruido, nosotros trabajamos con barbijo dentro del estudio y con ventilación cruzada, por eso se escuchó el ruido desde afuera del estudio, como unos tambores, unas sirenas desde abajo. Yo salí para ver qué era, me di cuenta de que estaban gritando mi nombre y cuando paro la oreja me di cuenta de que estaban gritando amenazas, que me estaban diciendo bajá a decírnoslo en la cara, que envenenen a tu familia, no vamos a dejar que envenenen a la nuestra. Ese tipo de expresiones que después fueron subiendo de tono y empezaron a convertirse en judío de mierda, te vamos a agarrar. A un compañero del programa que es Tomás Eliaschev, que es columnista de mi programa, cuando baja y sale, porque al único que esperaban, digamos, no se iban a mover hasta que no apareciera yo, pero él sale, intenta hablar con ellos y le dicen, a vos también te sale lo judío, los vamos a colgar a ustedes por judíos. Francamente, una serie de amenazas y de insultos inconexos entre sí, pero que tenían que ver en todos los casos con el pase sanitario. Ellos decían, vos dijiste que estabas de acuerdo con el pase sanitario. Yo hice una columna muy enfática porque estoy muy de acuerdo con que la gente que no se vacuna por decisión propia se mantenga lejos de los que nos vacunamos, y hay vacunas para todos. Digamos, antes me parecía que no, porque no había vacunas para todos, pero ahora que ya llegaron más de 100 millones de dosis al país, me parece más que razonable pedirle que a quien no quiere vacunarse por decisión suya se mantenga lejos de mi familia, porque la pandemia hoy vive en ellos. Y si me van a contagiar a mí, indirectamente pueden contagiar a mis padres, que ya tienen tercera dosis, por suerte, pero que siguen siendo factor de riesgo por la edad que tienen. Entonces, yo, es cierto, fui muy enfático al decir eso, pero también creo que por más enfático que uno sea al opinar sobre algo, no tiene por qué tolerar que vengan a sitiarle la radio o que lo amenacen o que no lo dejen salir. Nosotros llamamos a la policía, vino la Policía Metropolitana, estuvo allí, la verdad, preservando la radio, evitando que tiraban cosas, hacían ese tipo de cosas.
Yo les pedí que individualizaran a 3 personas, que yo espero que el ministro Mauricio de Alessandro haga que por lo menos les llegue una citación o alguna notificación del delito que cometieron, de amenazas. La causa quedó, por la denuncia que hice, quedó como averiguación de delito por ahora, pero intervenía ya una fiscal y espero que establezcan que efectivamente ahí hubo un delito. Se comunicó conmigo un montón de gente, la titular del INADI, Victoria Donda, se comunicaron, autoridades de distintos niveles para solidarizarse, pero a mí lo que me preocupa no es tanto el episodio o el mal momento, que lo fue, sino la posibilidad de que esto pase todos los días, porque una de las cosas que me dijeron los policías que vinieron acá es, este grupo ya lo conocemos porque estuvo en lo de Iúdica la vez pasada, cuando no sé a qué doctor habían entrevistado y ellos, los antivacunas, los antipase sanitario, consideraron que insultaba sus derechos, digamos. Bueno, como decía recién el colega español que vos reproducías, yo de vuelta no estoy en contra de su derecho, la vacuna no es obligatoria. Hay 18 vacunas que sí lo son y sin las cuales no dejan entrar a los hijos de quienes no se vacunan a la escuela con mis hijos. Hay quien podrá decir, esas están más probadas durante más tiempo y por eso estas nuevas del COVID no son obligatorias. Bueno, ok, no son obligatorias, pero sí se puede establecer una distancia razonable respecto de la gente que elige no inmunizarse. Yo elijo inmunizarme y me parece que este tipo de prepotencias no tienen lugar en democracia. O sea, estamos hablando de alguien que por decir algo en la radio, por tuitear algo, no pudo salir de su lugar de trabajo hoy. No solo yo, todo un grupo de gente, Noé Barral Grijera sigue muy afectada, los productores que, de vuelta, no eran, no tenían armas, eran algunas personas mayores, tipo... Pero bueno, si esto deriva también de una condición psiquiátrica, yo no quiero, no pedí represión, pido que o los atiendan, los contengan como los tienen que contener, o eviten que esto vuelva a pasar, pero así no se puede trabajar, Víctor Hugo. El abrazo, Alejandro, muchas gracias. Abrazo para vos siempre, Víctor, gracias. Vamos a ver un poco de lo que sucedió allí, que acabamos de conversar con Alejandro. Un momento en el cual efectivamente iban al grito de "te vamos a colgar, judío", es decir, agregando un componente horrendo, ya sumado al disparate de ser antivacuna, pero con un comportamiento muy tremendo. Vamos al video. Directo cuando se caiga la pavada esta, ustedes van a ir todos colgados, papá. ¿Me estás amenazando de colgarme? Decilo de vuelta. ¿Por qué? ¿Me amenazaste de colgarme? ¿Vos amenazaste de colgarme? No. ¿Cómo te llamás? No te amenacé de colgarme, no. Todos colgados. Sí, salí de acá, salí de mi espacio físico. Sí. ¿Sabés qué estás haciendo vos colaborando? Me estás amenazando. Gracias. Vení. ¿Vos querés que ministro se vacune? Quiero que esta persona no me amenace de colgar a nadie. De colgar a nadie. Amenazaste de colgarme. ¡Amenazaste de colgarnos! ¡Amenazaste! Te saltó el judío, te saltó. ¡Ah, sos antisemita! Así las cosas no se puede estar, no se puede vivir y esta gente está muy empujada por lo que es el antivacuna, el antipase sanitario, lo que le mostrábamos ayer, no sé si tendremos tiempo de exhibirlo otra vez, que ocurría en TN con ese cura antipase sanitario que insultaba de la peor manera a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Son los estímulos que se le dan a personajes como estos. Son los que fogonean los medios de comunicación mafiosos de la Argentina permanentemente y en todos los órdenes. Toda la violencia que subyace hoy día en la sociedad, por los temas económicos, por las mentiras, por el cuento de la corrupción, que es un cuento y queda demostrado todos los días. Esta es una auténtica barbaridad, no queremos vivir así. Pero le quiero preguntar, ¿usted sabe quién es Billie Eilish? A ver. ¿Por qué Billie Eilish, además de matizar un poco
en medio de tantas cosas negativas que pasan, porque ella ha dicho lo siguiente. COVID already, nobody knows that, but fuck that shit, dude. How bad was it when you got COVID? How bad was it? It was bad. It was bad. I mean, I didn't die, and I wasn't gonna die, but that does not take away from how miserable it was. I mean, it was terrible. I still have side effects. I mean, I was sick for like 2 months almost. Jesus. And this was in August, like a couple months ago. Oh, so this was even after you were vaccinated? Yeah, but I want it to be clear that it is because of the vaccine that I'm fine. Because I think if I weren't vaccinated, I would have like died. ¿Cómo estamos en materia de vacunas? Así que estamos muy bien y sobre todo vale la pena lo que va a decir Analía Rearte frente a lo que después le vamos a contar de la ausencia de vacunas en lugares que parecería lo tienen todo. Vamos primero a lo local. Donación de vacunas y no nos olvidamos porque eso nos permitió realmente dar el paso de escalar las segundas dosis y en este sentido Argentina tiene las vacunas aseguradas para todo 2022, para todos los refuerzos, para toda la población y además de eso estamos haciendo donaciones ya a muchísimos países de África, de Asia y de Centroamérica. Sí. En Europa están faltando vacunas o todo esto. Faltan vacunas en Alemania, España, Francia. Vacunan a menores de 12 años. Alemania reconoce que dentro de unas semanas van a escasear las vacunas por un pedido insuficiente de dosis y España avanza en vacunación de niños de 5 a 11 años, mientras Francia vacuna solo a menores vulnerables por las dificultades de no tener vacunas. Pero hay otro tipo de dificultades, que es la manera de comunicar. Los medios tenemos nuestra responsabilidad. Algunos comunicamos de una manera, otros lo hacen de otra, y usted elige a quienes respetar. Este doctor es el doctor Sin. Vamos a ver qué dice. Les voy a contar una breve historia que ocurrió en Oslo, Noruega, una fiesta de fin de año, de Navidad, de una empresa en un restaurante. En ese restaurante había 110 personas de una empresa muy importante en Noruega, todos entre 30 y 50 años, todos vacunados excepto 10 que no se habían vacunado, todos con test de antígeno, test rápido, negativo del día anterior. Resulta que 80 personas de estas 110 resultaron 2 días después positivas a Omicron. Y las que no enfermaron fueron las no vacunadas. Todos los que enfermaron estaban vacunados. Lo de los no vacunados es absolutamente falso. No está en el informe. Lo que este médico dice que está leyendo en el informe no está. Lo revisamos línea por línea. No está. No es así. No sé si tenemos, ahí está, resultados preliminares del estudio después de la fiesta de Navidad en Oslo. Bueno, nosotros le mostramos una parte. A partir del 8 de diciembre, alrededor del 70% de los poco más de 100 participantes en una fiesta han sido diagnosticados posteriormente con COVID. De los infectados, 17 están confirmados como infectados con la variante Omicron. De los 111 participantes en la fiesta de Navidad que fueron entrevistados, fueron diagnosticados posteriormente con COVID. El 73%. De estos 17 están confirmados con la variante Omicron por secuenciación a partir del 8 de diciembre del 2021. El análisis de muestras adicionales está en curso, pero se supone que la mayoría de las personas que están enfermas están infectadas con la variante Omicron. Nada dice. Más del 70% de los casos reportaron tos, letargo, dolor de cabeza, dolor de garganta y más de la mitad de ellos reportaron fiebre. No se han notificado, tome nota, ingresos hospitalarios. ¿Por qué? Porque estaban vacunados. Pero de los no vacunados, que para nada se habrían inoculado el COVID, es decir, no hubieran padecido, no es verdad. Eso no está allí. Y es una información muy lamentable porque ¿a dónde nos lleva? A que, bueno, es lo mismo entonces, no, mejor no vacunarse. Justamente cuando tenemos antivacunas que son capaces de comportarse así o en cualquier parte del mundo. Vamos a mostrarles ahora al doctor Rubinstein, disculpen,
El doctor Rubinstein es un hombre que debe, por supuesto, debe amarla o amaba su profesión, y entonces tiene neuronas que le dice, bueno, el pase sanitario lógico, la cosa más lógica del mundo, pero tiene otra parte de su cerebro que quiere jugar políticamente y entonces es un desastre. Y dice sí, pero no, podría ser, pero no. En medio de algo en el que está en juego nada menos que la vida, no debería tener estas dudas. Y el tema, ¿sabes cuál es del pase sanitario? ¿Cuánto tiempo lo podés sostener? Recordemos lo que pasó el año pasado con la cuarentena plana, ¿viste? Que explotó en 1000 pedazos, pues no se calibró. Y la segunda es cómo y quién lo va a controlar. Y la verdad que ahí me da un poquitito de miedito. Yo creo que tiene que acompañarse de una campaña positiva, segmentada, focalizada, un poco más inteligente, honestamente, que la que tuvo lugar hace un año con la cuidadanía. ¡Qué vergüenza! Salgamos del personaje. Si hubiera tenido más tiempo de revisar, quizás se los evitaba. Porque también nosotros damos, como dice Analía, regalamos presencia. Porque estos personajes en el fondo deben disfrutar con verse, diciendo cualquier cosa, pero verse. Porque uno de los dramas que hay para la gente vinculada, por ejemplo, a la política es existir. Primero existo, después no importa lo que digo, yo tengo que tener un nombre. A Milei lo construyeron de esa manera, 253 entrevistas, era el más entrevistado de la Argentina y armaron el viéndolo. Lo ven tanto que por algo será, dirán algunos, y lo votó el 13% de la ciudad de Buenos Aires. Monstruos que construimos nosotros, o construyen, porque no es cuestión de ponerse el sayo porque sí, los medios de comunicación. Pase sanitario. Mire lo que sucede en Córdoba. Tanto lío de TN y demás con el pase sanitario de Axel Kicillof. En Córdoba también pase sanitario. ¿Desde cuándo? Desde el 21 de diciembre. Es decir, antes de la fecha nacional. Igual que la fecha de la provincia de Buenos Aires. Y ahora lo que decíamos, un cura, ¿qué le importa ya su nombre y demás? Un cura hablando, casi maldiciendo a Kicillof, un cura con muy poco Jesús en el alma, y la satisfacción, la comprensión de TN para el personaje. Mamá me decía para entrar en la iglesia que querían pedir pase sanitario y partir de tal fecha porque Kicillof lo había dicho. ¿Quién carajo es Kicillof? Yo lo que creo es que el gobierno además adelantó la discusión sobre pase sanitario sí o no, sobre cuántas vacunas, cuánta gente falta vacunarse, si son los más jóvenes los que no quieren o no, en un momento donde Argentina por ahí no tendría que haber entrado en esta discusión. Más allá de la decisión personal, configura un riesgo para los que sí están vacunados y para todos los demás, aquellos que tienen más posibilidad de contagiarse y transmitir. Así que, bueno, esas decisiones ya las tomamos, estuvimos hablando con los intendentes, fomentar, insistir con la idea de que se vacunen todos y todas. Hoy tenemos vacuna libre para primera dosis y segunda dosis también ya libre en toda la provincia desde los 3 años. Así que el que no se quiere vacunar o el que no se vacuna es porque ha tomado la decisión, pero pone en riesgo a las demás. ¿Vos considerás que esta vacuna tiene que ser obligatoria? Se está discutiendo esto. ¿Tiene que ser obligatoria? ¿La tercera dosis? No, la vacuna contra el COVID. Eso me apunta que va más allá de lo que yo hago, ¿no? Yo sí creo que la gente se tiene que vacunar. A mí no me gusta tomar posiciones más allá de lo que yo sé. Y lo que yo sé es que hay que vacunarse porque el que no se vacuna es un tarado. Eso es así. Ahora, yo ponerme en una posición política de esto tiene que ser obligatorio y la ley, qué sé yo qué sé, yo opino que hay que vacunarse, te lo diría de esa manera. El Estado presente o el Estado que se vende. 2 modelos de ver el país, 2 maneras de verlo, 2 maneras de pensarlo. Bueno, nosotros vamos a hacer una recorrida al respecto. Vamos a empezar con una etapa que marca muy bien el modelo. 2001. Vaya tomando nota de las fechas, es importante. 2001, el 15 de diciembre. Usted se va acordando de la fecha y de lo que padeció. Clarín le decía, la Argentina pagó y evitó el default. Bueno, ahora veamos las imágenes de esa Argentina exitosa que pagó y evitó el default. Veámoslo. Del Uruguay. Cientos de personas saquearon supermercados
en esta ciudad de entrerriana. Se cuestionó a la policía por su pasividad. Los años, el mismo día, 15 de diciembre, volvemos a la fecha, 15 de diciembre del 2005, algo muy distinto ocurría. Terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Teléfono para Melconian, teléfono para Sturzenegger, para Cavallo, para Marx, todos los que trabajaban justamente de intermediarios de esos intereses. Chao Fondo, 2005. Bienvenido Fondo. Vamos a enamorarnos de Christine Lagarde. El Fondo no es ese cuco, no es un ogro el Fondo. Conoce todo esto, ¿no? ¿Para qué le vamos a pasar de nuevo esos videos? Pero trajeron otra vez al Fondo. Junio de 2018. Cuando ya nadie más les prestaba dinero al Fondo. Una carrada tan grande de dinero, el Fondo nunca prestó ese dinero. Jamás tanto dinero. Lo prestó para que ganaran las elecciones. De todo ese dinero, decía la doctora Estrada hace un ratito nada más, de todo ese dinero el 90% se lo tenían que dar en ese año, porque lo querían para ganar las elecciones, no para el eventual gobierno que viniera después. Ahora, démelo ahora. No solamente deme el dinero que no le dieron nunca a nadie, no solamente deme este dinero propio de delincuentes que prestan a delincuentes que salen a pedirlo para que hagan efectivamente su negocio los intermediarios, como decía recién, en 2005, Néstor Kirchner. Bueno, usted sabe exactamente lo que ha sucedido al respecto. Vamos a trasladarnos en el tiempo, porque lo trajeron de nuevo al Fondo Monetario Internacional. ¿Y ahora? Hoy hay un acuerdo vigente, que es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Duhovne, Peña, también Rodríguez Larreta. O sea que hoy existe un acuerdo. Lo que debería por ahí ensayar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aparte tiene aspiraciones de gobernar el país, es explicarnos qué país pensaron ellos y el Fondo Monetario para que Argentina pudiera afrontar estas deudas en el año 2022 y en el año 2023. Y no lo pueden explicar y no lo pueden decir. Por eso yo siempre digo que si hay algo seguro respecto de cuando llegue este acuerdo al Congreso, es que tiene 116 votos seguros, digamos que son los votos de la bancada de Cambiemos, porque cualquier acuerdo que haya va a ser mejor que el que ellos dejaron. No puede tener una actitud, digamos, tan golosa al Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro país después de las condiciones en las que les prestó, después de una pandemia y querer, digamos, que las situaciones se resuelvan como si estos hechos no hubieran existido. Pero aparecen los mismos personajes de aquellos 2000, 2001, López Murphy, por ejemplo. Y dado su exitoso paso por el gobierno de aquel tiempo, tiene la autoridad profesional, para no hablar de la moral, que a lo mejor es un hombre que piensa de esa manera, nada tenemos contra la moral sí, la ética política, por supuesto, de López Murphy. Pero mire, este mismo personaje de todos estos que le mencionaba recién, diciendo esto. Yo me hago cargo más. Yo en esto quiero ser muy directo. Yo creo que no hay que dar quórum en este caso del presupuesto. No hay que dar quórum en este caso del presupuesto. ¿Por qué no hay que presupuesto ahora? Usted no bajaría el recinto. Yo no lo bajaría. ¿Por qué? Porque es un presupuesto trucho. Es decir, los números son truchos. Es decir, es un presupuesto construido con números que no tiene sentido. Pero baje y discútalo y dígalo.
no vaya a la televisión a este pobre papel. Es un hombre grande, López Murphy. A mí me da lástima López Murphy, porque cuando lo he entrevistado siempre me pareció una persona correcta. A veces uno desarrolla empatías especiales, pero es intolerable, es una vergüenza. No sé, crecen, se ponen grandes mal, porque no puede ser que un hombre que tiene tanta responsabilidad con el pasado tan doloroso de la economía, de los gobiernos neoliberales, etcétera, ahora diga que ni siquiera quiere bajar el presupuesto. ¿Qué le cuesta? Pide un café, se pone el café al lado y cuando le toca discute y dice que no y explica que no y esos números que él dice por televisión, porque por televisión lo puede decir cualquiera. La Espina puede hablar por televisión y decir cualquier cosa y después se enfrenta con Martín Guzmán y lo acuesta, lo pone en el colchón que él mismo mencionaba, ¿se acuerda de lo de ayer? Dan mucha vergüenza, son muy injustos, pero pasa él. Pasan los 10 economistas que pasan todo el tiempo. Usted va haciendo zapping, porque todos hacemos un poco de zapping, y se va encontrando con ellos, que les dicen exactamente lo mismo. Hay gente que está preparada para refutarlo, para responderles, pero hay gente que no tiene muchas herramientas, ni mucha información, no dispone de tanto. Termina creyéndole a este personaje, a este señor. Es una barbaridad. Bueno, eso sí, cuando toman un dinero, inmediatamente se lanzan a grandes obras. Obras tremendas. Por ejemplo, en un mundo que necesita cada vez más subtes, es decir, cada vez más servicios que impidan que nos volvamos locos arriba. En la ciudad, los que no van en subte, le van a poner... no subtes. Le van a poner bicisenda, otra bicisenda. Bien. Alguien está haciendo las bicisendas y le va fenómeno con eso, A falta de subtes, la ciudad gastará 1.139 millones en otra bicisenda. Bueno, por la Avenida Libertador, para que la gente pueda pasear en bicicleta. Imagínense cuántos trabajadores de promedio son los que van por allí. Pero del subte ni hablamos, ¿se acuerda? Queremos hacer una línea nueva que va a decir Campeador, después entra por Córdoba, después pasa a Santa Fe. Siguiendo con la lógica de Ernesto. Son 3, 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer. ¿En cuánto tiempo? De acá al 2011. 10 por año. 10 por año. El poder real, a eso se enfrenta. López Murphy sabe lo que sería sin Clarín y La Nación más detrás. Pobre hombre. Pero con La Nación, ahí donde estaba diciendo yo no bajo al presupuesto porque esto y por lo otro, como si fuera una cuestión de principios, además. Bueno, no existirían, no podrían reaparecer, pero aupados por todo ese poder mediático, te sale un Milei, te sale un Spert, te sale o te retorna un López Murphy, y así nos van llevando. Es una verdadera pena. Hay que luchar contra ese poder real, pero luchar en serio, Que Feletti ayer tuviera que responderle solito con su alma a la brutal tapa de Mañeto en Clarín, porque siempre están buscando robarse más, es penoso. ¿Dónde están los demás integrantes del gobierno? No tienen nada para decir en cada reportaje, en cada entrevista. No pueden llenar, ya que el problema pasa por las redes. No pueden llenar ellos con su nombre las redes diciendo qué barbaridad, qué mentira, bueno, todo lo que se puede decir de la mafia de Clarín. Nada. Feletti solo con su alma sacó un tuit, modesto si se quiere, inquina y desinformación, decía el tuit. La verdad, poca pelea se les da, Por eso es que proceden como proceden. Goyan es un poco mejor que todo esto que le estoy diciendo. Sería bueno y uno esperaría o desearía que la prensa fuera otra cosa. Por ahí es medio ingenuo pensar que va a pasar, pero lo que no debe suceder es que esa prensa confunda incluso a los que tienen una formación política y que forman parte del espacio nacional y popular, porque entonces ahí no tenemos armas. Cuando hay una fake news de cualquier tipo, inmediatamente todo nuestro espacio político tiene que desarmar esa fake news, todo, sin excepción, y bien salió, porque cuando la instalan, una vez que está instalada, después empieza a formar sentido común. ¿Dónde están los demás, guarecidos detrás de qué miedo? ¿Qué formas de cobardía se dan? Pero por supuesto que es así, que a las mentiras hay que salirle al cruce. Estamos en manos de canallas, extorsionadores, verdaderos delincuentes. Pero no vamos a hacerlo a través de lo que hoy hablábamos,
del Grupo Indalo. Lo vamos a hacer a través del dueño del Canal América, un hombre poderosísimo, que se llama Daniel Vila, que recibió la visita del presidente de la República convertido en el che pibe de ese poder nefasto. Va Macri a decirle al señor Vila: devolveme el espectro radioeléctrico, un negocito de 500 millones de dólares, porque se lo tengo que dar a Clarín. En medio de estos delincuentes, lo único que se puede hacer es denunciarlos todos los días, señores de la política. ¿Por qué dijiste lo de familia y libertad? ¿Del presidente? Sí. Cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. A este hombre le afectaban la libertad, la familia, el honor, absolutamente todo, se lo llevaban por delante. Pudieron haberlo puesto preso, como ocurrió con Cristóbal López y Fabián de Sousa. Estos extorsionadores, extorsión es delincuencia, un extorsionador es un delincuente, no lo entendemos. Nos vamos a encontrar mañana, ya está con todo listo, con el gran programa de siempre. Ayer me iba para mi casa, me quedé ahí mirándolo acá en el estudio, a Gustavo Silvestre. Enfático comienzo y seguramente así será hoy. Amigos, hasta mañana.